Buenos días a todos, a todas. Vamos a dar unas pinceladas hoy de lo que es una herramienta online en su versión gratuita, pero también hay una versión de pago de una aplicación web que es ese título que ponían en el webinario, que se llama MailChimp, ¿vale? Es una herramienta para realizar labores de mailing, de envío masivo de correos electrónicos. Envíos masivos porque no podemos hacerlos a través de un gestor de correo normal, es decir, desde el Gmail, el Hotmail o el Outlook, porque rápidamente nos puede detectar como spammer y entonces eso bloquea el correo y impide que sea una eficacia de nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a analizar es esta herramienta del MailChimp. El caso es que todo esto viene enmarcado, como decíamos ayer, e insisto, en una estrategia de darnos a conocer entre los clientes potenciales o que ya conocemos. Es decir, nuestra base de datos de clientes ya creada. Es decir, vamos a partir de la idea de que ya tenemos un listado, una fuente de clientes con su respectivo correo electrónico. Esto es muy importante. Es fundamental tener una base de datos de clientes de cara a saber de ellos, cuidarlos, atenderlos, darles una continuidad, fidelizarlos, esa es la clave entre todas. Para fidelizarlos, para atraerlos y proponerles acciones, es fundamental tener, como decimos, este dato del correo electrónico. Si no lo tenéis, nunca es tarde, hay que comenzar a hacerlo. Es decir, repensemos ese valor enorme que es la información de nuestros clientes. Esto enmarcado, como decimos, en una situación absolutamente novedosa, que es una situación de emergencia sanitaria mundial. No perdamos la perspectiva de enmarcarnos dentro de esta lógica, porque no es lo mismo hacer mailing ahora que hacerlo hace 4 meses. No es lo mismo hacerlo este verano, con todas las incertidumbres que provoca todo el estado, los brotes, la situación de absoluta novedad e incertidumbre. No es lo mismo hacer este mailing hoy que hace muy poco tiempo. Entonces, esta novedad también afecta a nuestra comunicación con nuestros clientes. La propuesta es que cada uno conoce a sus clientes y quiere comunicarse con ellos de la manera más eficaz. Pero sí que en este contexto es importante tener la posibilidad de pensar que la comunicación en este sentido tiene que ver con una actitud empática, de solidaridad, de cuidado, de atención particular por la situación. Es decir, tenemos que ayudar de alguna manera a superarla y no generar incertidumbre, sino todo lo contrario, garantizar lo más fielmente una solución a sus incertidumbres. Por ejemplo, informar claramente de las acciones que se llevan sobre el COVID, ventajas sobre la cancelación, poder sentir que es una situación que afecta a todos por igual. Entonces eso también, darnos la idea de que somos una comunidad, la humanidad, y que todos estamos afectados de la misma manera,
no nos hace sentirnos solos, sino que estamos acompañados. Y eso, esa sensación de comunidad, de afectados todos, cualifica y puede ayudarnos a transmitir una serie de valores que tienen que pueden ser muy útiles para nuestros clientes. El riesgo del mailing, el riesgo del mailing, bueno, el mailing, como bien decimos, es envíos masivos a un montón de personas sin que el servidor nos considere spam, de manera que no caiga en una bandeja donde no lo puedan leer nuestros clientes, sino que sea un lugar donde pueda reclamar la atención. Se utiliza pues sobre todo para envío de promociones, para envío de ofertas, para el envío de newsletter. Las newsletters durante el confinamiento ha sido un exitazo total. Ha sido una garantía de ayudar a mucha gente a entender qué estaba sucediendo, para entender que no estaban solos, para entender que el cuidado es una prioridad. Entonces, el mailing en este contexto, digamos, de cuarentena ha tenido un éxito absoluto. Y no podemos perder esta estela. La garantía de poder ayudar con el mailing a nuestro negocio. Bueno, deberemos partir de la base de que tenemos que tener una base de datos de nuestros clientes. Luego, es otra parte que no vamos a detenernos, cómo obtener clientes, o sea, cómo obtener contactos de clientes interesados en nuestro negocio o maneras de lograr contacto, o sea, digamos, correos electrónicos para hacer un mailing masivo. Eso no acontece, no da lugar en este espacio de tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a entrar directamente en harina y vamos a entender qué es el MailChimp, ¿vale? El MailChimp, aquí hay una propuesta, buenos días, ¿no? Vale. El MailChimp. MailChimp. MailChimp.com, All-in-One Integrated Marketing Platform. ¿Vale? Esto es el acceso, la página web. Como digo, hay una sección, hay una posibilidad de tener una versión gratuita y una versión de pago. Para loguearnos, lo que hacemos es darte de alta de manera gratuita con un correo electrónico asociado y en 4 pasos estamos logueados, estamos dentro, ¿vale? Yo creo uno, este de aquí, para el curso de ahora mismo. Me ha costado nada, 5 minutos, ¿vale? También he visto por internet, hay una persona que ha creado un manual que os mandaré un enlacito para que podáis consultar cualquier duda luego, para que tengáis un manualito ya creado por una persona que ha hecho una guía. El escritorio del MailChimp es este de aquí. Lo primero que tenemos que tener antes, lo primero, como digo, lo primero es tener los contactos.
¿vale? Los contactos es lo que llama el MailChimp, la audiencia, son los contactos, ¿veis aquí? Los contactos, all contacts. El caso es que está en inglés, eso sí, tendréis que intuir un poco y de entender, pero está solamente en inglés. Y hemos elegido MailChimp porque es un estándar de uso y que tiene una eficiencia máxima. Entonces, es una herramienta muy sencilla, muy útil y que, aunque sea en inglés, os animamos a hacerlo, a utilizarlo. Bueno, el caso es que los contactos debemos importarlos. Tenemos que hacer una importación de los contactos, ¿vale? Los contactos, como bien sabéis, por ejemplo, los podemos tener en el Outlook, si tenemos el Outlook en nuestro ordenador, o un correo electrónico de Gmail o el que sea de otro servidor. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de cómo se extraemos los contactos de Gmail y los subimos a MailChimp, ¿vale? Porque cuando te dicen add contacts es añadir, importar contactos. ¿Veis aquí? Le tenemos que decir importar contactos. Y el importar contactos los vamos a entender, los vamos a procurar a través de un archivo CSV o copiando y pegando las direcciones, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de cómo en Gmail cómo podemos hacer un listado de los contactos que tenemos. Vamos aquí a las opciones de Gmail y hay una opción que dice contactos. En contactos hay una opción que dice, por un lado, importar y por otro lado, exportar. En este caso, lo que haremos es exportar. Haremos, veis aquí, que dice CSV, ¿vale? CSV de Google va bien. En este caso solo tengo un contacto porque es también un correo demo y no tengo más. Le digo exportar, ¿vale? Y si lo abro con el Calc, con la tabla, con la Excel, nos vendrá en una tablita con los datos que viene aquí, el mail, ¿vale? Una vez que tenemos exportado la lista de contactos, vamos al MailChimp y le decimos CSV, continuar, y los importamos, ¿vale? Buscamos el archivo y lo importamos. Es así de sencillo, ¿vale? El caso es que, por un lado, importamos los contactos. Esa es la primera opción, la primera labor que tenemos que hacer. Los contactos, una variable importante, cuando queremos hacer un mailing, digamos, sectorizado por sectores, es decir, por ejemplo, voy a hacer un mailing al grupo de los que vinieron en el año 2019, otros los clientes del 2019 o clientes que hayan subido a la montaña, las variables que estimemos oportunas. Los grupos, este filtrado, esta categorización de grupos nos permitirá apuntar directamente a los grupos que nosotros hemos incluido por lotes a lo que es el grupo. Esto lo podemos hacer y lo debemos hacer también con lo que es con los contactos, ¿vale?
los contactos se pueden, como digo, crear lo que llaman grupos, ¿vale? Y entonces, aquí donde dice Groups, clicamos. Veis aquí que he creado un grupo que es un grupo que se llama Comarcas y a su vez he creado un subgrupo, una etiqueta que se llama Jacetania, ¿vale? Y dentro de ese Jacetania he metido a dos contactos, jaca@jacetania.es y Canfran, ¿vale? Está, digamos, filtrado así, porque he hecho el ejercicio, el ejemplo. Como digo, esto se gestiona como grupos. Es un grupo. Comarcas. Crear nuevo grupo. Le decimos que no vamos a crear nadie por parte de un formulario. Por ejemplo, vamos a crear un grupo que sea verano 2019. Y aquí que ponga uno julio 2019 y otro que sea agosto 2019. Y lo guardo. ¿Vale? Y ahora tendría que importar a estos grupos los correos que quisiera asociar a esas categorías que he creado. Esto es previo al envío de cualquier mail, de cualquier iniciativa. Tenemos que tener ordenadito y tener... Mira, hay una pregunta, Luis. Buenos días. ¿Hasta cuántos grupos se pueden crear en la versión gratuita? no lo sé, pero dentro de un grupo puedes poner... O sea, fraccionar lo puedes hacer muchísimas veces. No lo sé exactamente cuántos grupos. No lo sé. No te sé decir exactamente. Yo diría que no tiene límite, porque las versiones de pago no afectan a esta variable. Afectan más a formatos, a plantillas, a otras variables que tienen que ver con diseños más exclusivos suyos. O sea que yo diría, pienso que no hay límite. Continúo con MailChimp. Aquí, grupos. Vale. Es decir, lo primero, los contactos. Lo segundo, crear los grupos y ordenarlos, organizarlos. Porque de manera que si no filtramos, si no creamos subcategorías, cada vez que enviemos un envío masivo, irán a todo el listado de contactos, que pueden interesarnos o puede que no. Porque, como digo, si detecta la máquina, el servidor de Gmail, tenemos 300 contactos de Gmail y le llegan a la vez 300 lotes, puede interpretar que es spam. Entonces, siempre tenemos que tener esa precaución de no ayudar a la máquina a que considere que es spam. Por eso haremos fracciones y lo haremos a tiempos distintos. Es una recomendación que hago porque si no, perderemos esa posibilidad de eficiencia. ¿Ok? Vale, entonces, una vez creados los contactos, una vez que tenemos los grupos, el segundo paso es directamente crear un email, ¿vale? Hay varias variables, ¿no? Lo que vamos a crear es un email, crear y enviar un email a tus contactos. Clicamos aquí. Y lo llama campaña, ¿vale? Una campaña porque va a tener una independencia, este envío de mail va a tener una independencia de manera que vamos a poder luego analizar esta campaña individualizadamente y poder tener reportes, informes de qué es lo que ha ocurrido con esta campaña.
¿vale? Entonces, por ejemplo, una campaña que vamos a llamar, la vamos a llamar esta ahora campaña, pues vamos a ponerle verano 2020 y comenzamos. Lo primero que nos va a pedir es a quién va dirigido este verano 2020, ¿vale? Por eso lo decía, filtrar. ¿A quién? Por defecto te dice a todos los suscritos, pero este filtrado lo tenemos que hacer ya. Le decimos, editamos los recipientes, el envío, y en vez de decir a todos los contactos, tenemos que decirle a quién va, ¿vale? Y entonces a un grupo, lo que decíamos aquí, grupo, y el grupo, por ejemplo, vamos a filtrarlo y que sea solamente al grupo, a todos los contactos que están en el grupo que hemos creado que se llama comarcas y que sea a los de Jacetania, ¿vale? Y le decimos salvar, guardar. Habéis visto, ¿vale? Primero, ahora me dice que tiene 2 bandejas, ¿vale? ¿De quién? El del from de curso, o sea, aquí el email, pues estamos haciendo curso MailChimp. Esto aparecerá en la bandeja de entrada, en la cabecera de quién lo envía. El asunto, también deberemos poner el asunto. El asunto es feliz verano 2020. Esto es como en todos los mails, un pequeño asuntito. Guardamos. Y ahora viene el lío, el meollo, lo importante, que es editar la plantilla, editar qué es lo que va a recibir nuestra gente en su bandeja. Y esto viene aquí en diseñar email. Diseñar email. Por defecto, en su modo demo, en su modo gratuito, nos va a ofrecer una serie de plantillas que, como digo, son más que suficientes para empezar. A ver si carga. Lo que va enmarcado en este violeta, en este rosa, eso es lo que es de pago. ¿Veis? Cuando pone upgrade to use, son las que son vetadas para la versión gratuita. Pero, por ejemplo, tenemos temas. Las plantillitas muy resultonas que tienen por ejemplo, vamos a imaginar que vamos a trabajar sobre esta de venta, de Southern Bike Shop. Clicamos. Y lo que va es permitirnos editar la plantilla esta sobre ventas. Y sobre esta plantilla vamos a poder trabajar y personalizar. A ver qué carga.
por defecto pues viene con una imagen de fondo, que es una bicicleta, un pequeño texto y lo que es más importante para lo que nos interesa como negocio es siempre herramientas que se llaman call to action, es decir, que clique nuestro usuario siempre de manera que salga de su, de su mail y nos lleve y apunte directamente a nuestra promoción, a nuestra web, a nuestra tienda, etcétera. ¿Vale? El caso es que esta plantilla se puede maquetar con unos mínimos conocimientos, pues por ejemplo, esta imagen del fondo de la bicicleta la podemos cambiar. Clicamos en Style y nos viene, pues eso, aquí viene el cabecero. Header. ¿Veis aquí la bicicleta? Pues podemos elegir editarla y sustituirla por otra que sea nuestra y personal. Podemos editarla o, como decimos, personalizarla y crear nuestra imagen y subirla a nuestro gusto. Ok. Close. Vale. En la plantilla también vemos que hay elementos que acercamos con el cursor y aparece un editor con un lapicerito o una herramienta de mover. Puedes moverlo o puedes editarlo o puedes duplicarlo o puedes eliminarlo. ¿Vale? Este, por ejemplo, lo que dice es mira, o sea, ve este email en tu navegador. Es decir, cuando clicara la persona en el mail, si clica ahí, se le amplía y aparece en el Chrome, en el Mozilla, en el Firefox, o sea, en el Explorer, donde sea, en su navegador, en plan grande. Luego, pues tenemos aquí una parte que también el texto se edita. Es decir, clicamos en el editor, este es el body, clicamos y podemos personalizar. A ver. Se puede editar, se puede maquetar como un editor de textos, pues se puede cambiar de estilo, se puede cambiar de tamaño, se puede cambiar de color, ¿vale? Todos los elementos se pueden editar, por ejemplo, este botón es un botón en el que podemos visítanos y el link hacia una dirección, pondríamos aquí www.nuestraweb.es. Guardamos y entonces quedaría un enlace directamente a nuestro... Si hacemos una preview, es decir, si clicamos en el móvil, vamos a verlo esto.
Bueno, el caso es que luego hay otras partes, se pueden editar, fotos, se pueden editar, se pueden mover, ¿vale? Es todo absolutamente maquetable, configurable. Y lo de aquí abajo exactamente igual. Hay cosas que no, porque son el MailChimp tiene publicidad integrada, entonces su logotipo y su tal no va a desaparecer. ¿Vale? Es decir, esta es una plantilla sobre la que podemos trabajar. Una vez que trabajamos, decidimos que esta es la que vamos a usar, le decimos continuar. Muy bien. Y una cosa absolutamente importantísima, ya tenemos este verano 2020, que está orientado hacia estos dos recipientes que hemos decidido, de quién es, el asunto y el contenido, y nuestra plantilla ya maquetada. Lo primero y absolutamente primordial, nunca perder de vista este enlace de aquí. Send a test email. Vamos a hacerlo primero eso. Vamos a clicar para enviar una demo y que llegue a nuestro correo para que veáis cómo quedó. Curso adecuada @gmail.com. ¿Vale? Y entonces envía un test, una demo. Siempre tenemos que hacer eso antes de confirmar que está ok, porque puede haber un error de texto, una foto mal dada, o bueno, cualquier variación que tenemos que confirmar porque va a llegar a mucha gente y tenemos que tener el cuidado debido. Vamos a nuestra bandeja de entrada. Vamos a ver que me he entrado en spam. Sí, ha entrado en spam. ¿Ves? Esto es lo que no debe hacerse. ¿Por qué está en spam este mensaje? Se parece a otros mensajes que se han identificado como spam anteriormente. Seguramente por la plantilla, porque esa plantilla no le ha cambiado nada y eso hace que lo filtre como spam. A ver. No es spam. Vamos a hacer otra vez un envío de la demo. Uy. A ver qué... Preguntas. ¿Se pueden exportar los correos electrónicos desde el ERP a través de una tabla Excel? Sí, absolutamente. Se puede. ¿Se puede incluir un vídeo? Sí, se puede incluir un vídeo. Se puede crear un vídeo de YouTube. Sí. Susana Gracia, no entiendo muy bien. Algunas cosas no se ven bien en el Outlook y sin embargo en Gmail sí. Vale, a ver. A ver, otra vez. Test mail. Curso adecuada @gmail.com.
Ok. Recibidos. Ahora ha llegado a promociones. Entonces esto ya no es spam. Seguro. Y vemos cómo queda el formato del correo. Te deseamos lo mejor, tararó, ¿veis así? Y esta publicidad de MailChimp que no se puede quitar en su versión gratuita. ¿Vale? Pues si clicamos aquí, se ve en tamaño grande, como si fuera, digamos, una página web. Vale. Una vez creada la campaña, una vez creados los grupos, queda, por un lado, shooter, esta etiqueta de aquí no la podemos utilizar en su versión, digamos, gratuita. Programar, esto es muy interesante, programar cuando queremos que se envíen nuestros mails, ¿vale? No estar haciéndolo a la vez y cada vez que tengas que guardarlo, pensar cuándo enviarlo. Puedes organizar tus mails y programar que se envíen cuando programar en la máquina para que lo envíe. Esto en su versión gratuita no lo tenemos, ¿vale? Entonces tenemos que estar encima de esto. Sin embargo, cuando hemos terminado el proceso, le decimos send, enviar, y entonces aparece una mano sudorosa en la que te juegas tanto, porque te pones muy nervioso pensando que vas a enviar a tantísimas personas un mail y no sabes si está todo. Perdona, Luis, no se te oye ahora. Sí, no se me oye, ¿eh? Ahora ven. Escucha, hay ¿Sí? algunas preguntas, perdonar que estoy yo, que como no para de sonar el teléfono, he tenido que contestar y he perdido un poco el hilo, pero dice, ¿se pueden exportar de Raquel Sánchez? ¿Se pueden exportar los correos electrónicos desde el ERP a través de una tabla Excel? Sí, correcto. Sí. Se puede, sí, he respondido a eso y es correcto. Sí. Bueno, Desde cualquier tabla, o sea, hay que configurarlo un poquito, hay que tener un poquito con eso, pero sí, absolutamente. ¿Qué y más? luego comenta Susana Gracia que ha probado MailChimp y algunas cosas no se ven bien en Outlook. Y sin embargo en Gmail sí. Por ejemplo, un botón redondeado en Gmail Sí. se ve y en el Outlook no. En Outlook se ve cuadrado. También pasa con algunas imágenes de fondo que en Outlook no se cargan. ¿Cómo saber que el formato se va a ver bien en todo tipo de emails? O sea, que todos los Pues receptores lo van a ver bien, da igual de cuál utilicen, ¿no? Que el en sistema. principio debería ser en todos. Lo que pasa es que vete a saber cómo los caminos son insondables en Windows, por ejemplo, con el rollo del Outlook, que tiene su vida propia y a veces pues nunca podemos adaptarnos a lo que dicen. Ya. Existen más preguntas, dice Sí, Susana, pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Poner nuestro texto de advertencia legal o como en realidad como quien envía el email, el MailChimp es suficiente con el texto que incluyen ellos ya de oficio, por así decirlo? Al final, MailChimp no, personalizarlo es es lo mejor, sí, sin duda. nosotros tenemos, Personalizarlo, o sea, hay que maquetar ese pie de mail, hay que darle un giro, hay que personalizarlo porque además eh, para tener, para enviar mails, para hacer mailing masivo tienes que tener la autorización de la persona, es decir, tienes que tener, a ver, esa persona te ha dado a ti el contacto o ha rellenado un formulario y le ha dado el clic de que aceptas las condiciones. De otra manera, es una vulneración de la protección de datos y estos rollos que conllevan un poquito hay que ser muy cuidadosos con eso.
Nosotros sí que desde el día cuando hacemos MailChimp siempre se personaliza, porque ponemos Siempre se también de dónde hemos sacado los datos, cuál es el fichero para cumplimiento correcto, de la ley porque orgánica de la protección de datos, de carácter hay que personal. cumplir, hay que ser exigentes, hay que ser honestos y nada de comprar bases de datos por aquí y por allá, sino son datos que son confidenciales y hay que tener mucho cuidado con ellos. Además, Luis, la previsión ahora es que si seguimos teletrabajando, si seguimos utilizando mucho más todos los mecanismos online, va a haber muchísimo más control y supervisión de que es que al final, si todo el flujo para evitar delitos y para evitar pues eso que se comercie con datos de carácter personal de bases, no sé si compradas, yo creo que ahora ya la gente ya no está por comprar, pero bueno, que reutiliza para fines a los que la gente no ha dado la autorización y son otro tipo de Correcto, fines. Y tú has dado la autorización para unos concretos fines. eso es. Es así. De hecho, una de los grandes peligros que estriban en la seguridad informática es el phishing. Y el phishing está asociado a mailing. Es decir, phishing es una manera de captar incautas en Internet a través de enlaces fraudulentos. Bueno, fraudulentos. Son enlaces que te hacen instalar programas maliciosos o que te hacen derivarte a webs que suplantan otras identidades. Y eso es un problema enorme porque hay que estar con los 5 sentidos para saber que tú no estás en donde no debes, sino que es un lugar seguro y que corresponde a lo suyo. Entonces, el mailing y el phishing van unidos. O sea, que decir, hay que ser muy cautos. Bueno, No sé si me explico en esto. El phishing es una manera de utilizar el mailing con fines deshonestos para derivar en un clic, cuando pones en visita a nuestra tienda, clic, ese enlace te lleva directamente a un programa malicioso o a una web fraudulenta. Esto es lo que previene precisamente los programas de correo electrónico que filtran porque piensan que son spameros, spam, basura o probablemente probable. maliciosos. Por eso, antes en el Gmail, en la pantalla me ha salido una alerta. No es que haya un peligro, pero sí, como ellos no pueden garantizar la seguridad de quién está haciendo esto, te alertan del riesgo que asumes. Y el riesgo es real, es decir, tenemos que saber que existe el phishing. Muy bien. Luego ya son preguntas sobre la grabación y ya las ha contestado mi compañero Fernando, que sí que quedará grabado y se os pondrá a vuestra disposición. Continúa. Sí, gracias, Muy Luis. bien. Bueno, el caso es que estábamos con el... Con, voy a compartir ahora una pantalla en la que vamos a ver un ejemplo de una campaña realizada real. Este de aquí. El Feliz Verano 2020 es el que acabamos de realizar. Y vamos a ver. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Aquí. No, aquí. Este es el caso de una cerveza artesana que hemos hecho un mailing y lo que quiero hacer ver es que, por un lado, las campañas, es decir, los mails que hemos enviado, les llama campañas, ¿ok? En este caso, un ejemplo de una promoción, de un descuento para hacer una compra de cervezas artesanas. A ver. Campaña de prueba. ¿Vale? Esta campaña de prueba
es una que hemos hecho para hacer el ejercicio, veo lo que es muy importante una vez que hemos creado la campaña son los informes, ¿vale? Las campañas, o sea, los informes que vienen aquí, los informes son los efectos que tienen sobre nuestros clientes, sobre nuestros contactos, el efecto de nuestro envío de mails, ¿vale? Los reports. Vale. La promoción. A grosso modo, lo que nos dice, en primer lugar, es que de la campaña ha habido de los 277 envíos, ha habido una apertura del 42,5%. Y ha habido un 13,9% de clics, de gente que ha clicado en donde nosotros le hemos dicho de clicar. ¿Vale? Entonces, si le clico a ver informe, esta herramienta nos va a permitir conocer mejor quién son nuestros clientes, quién es el cliente, o sea, el usuario que lo ha visto más veces, cuántas veces lo ha visto, con qué navegador, a qué hora, bueno, un montón de datos que nos pueden interesar. Por ejemplo, como vemos aquí, 116 abiertos, 38 clics, 8 errores y 3 que se han bajado de la suscripción, es decir, que no quieren volver a recibir más información sobre nuestro mail. Podemos ver cuáles son los totales. Decimos abrir una nueva pestaña y vemos en este informe, nos abre la posibilidad de entender cuántas veces lo ha mirado fulanito o fulanita, si tenemos el seguimiento de esa persona. Sabemos cuál es nuestro cliente VIP. Por ejemplo, este de aquí ha abierto 4 veces nuestro mail. Es decir, eso es un cliente que tiene mucho interés. El resto, una vez, aquí otro 4 veces, 2 veces, ¿vale? Entonces podemos hacer un barrido de cuáles son nuestros clientes y que más por estrellas viene desglosadito el interés de esa persona en ver nuestro newsletter, ¿vale? Luego también podemos ver a qué hora se ha abierto, o sea, cuál es la hora preferida cuál es la hora preferida de cuando envías un correo, a qué hora se abre y cuál es el ranking, cuál es el periodo que baja, un poquito. ¿Cuál es el top de los enlaces que has creado? ¿Cuál es el punto, el link más usado? ¿Cuáles son? Pues eso, aquí el listado de los más usados. Luego aquí por localización. En España, por ejemplo, si vamos a España, si clicamos en España, que son los 128 clics, nos desglosa que uno estaba en Andalucía, 86 en Madrid, 24 en el País Vasco, 7 en Galicia y 3 en Cataluña. Es decir, nuestro sector, nuestros clientes están claramente en Madrid. Nuestro sector, o sea, también te filtra esa información claramente detallada. Luego también
tenemos la posibilidad de a ver. Aquí no tenemos este enlace con las redes sociales, que también se pueden ver cuáles son los errores, los bounce, es decir, los que han rebotado y lo han hecho de manera incorrecta, es decir, los que no han llegado a su destino, puede ser porque hay total 8. Puede ser que estén caducados el mail, puede ser que esté mal escrito o puede ser que hayan caído en spam, ¿vale? Estas 8 personas no han llegado a su destino, no han llegado a ser leídos, ¿vale? Y luego también te permite ver con qué navegador trabajan y un poco de variables técnicas. Vale, este es un ejemplo, sería de los efectos, digamos, de los reportes que tenemos que tener de cara a cuando enviamos. Tenemos que hacer un análisis posterior de qué es lo que está pasando, de cuáles son nuestros clientes más interesados, etc. ¿Vale? Bueno, esto es somerísimamente la herramienta MailChimp. Es decir, por un lado, los contactos, por otro lado, la campaña y por otro lado, los reportes. Son 3 ejes. Contactos, campaña, reportes, informes. Luego, observaciones. Se dice que los mejores días de la semana para enviar mailing suelen ser nunca los lunes. O sea, es una norma enorme. Nunca los lunes, porque los lunes no se está atento a eso. Probablemente casi nunca los viernes, porque también es un día en que la gente está ya pensando en el fin de semana. A no ser que tú les hagas una promoción de fin de semana específica, no estamos para otros rollos que no sea ir de fin de semana el viernes. Entonces, prioritariamente son los martes por la mañana, según los estudios analíticos y tal. Cada uno valora, luego en función de sus reportes y de cómo va su trabajo, valora cuándo es mejor su día. Pero los martes es un día ideal. Los martes por las mañanas es el ideal, ¿vale? Luego, recomendaciones para evitar ser considerado spam. Lo que decía antes de no enviar masivamente de golpe y porrazo a tantos Gmails, por ejemplo, Hotmail, porque interpreta que no va bien, ¿vale? Otra recomendación es equilibrar texto e imagen en el mailing. Equilibrar, o sea, que no haya más imágenes o más texto, porque también tiene que ir balanceado. No enviaremos mailings de solo imágenes, porque también penaliza a la hora de tener spam. ¿Qué más había? Recomendaciones sobre cómo evitar el spam. Voy a ver alguna también. Por ejemplo, cuando hay palabras que penalizan, por ejemplo, promoción, ¿vale? Descuento. Esas palabras, como son palabras y las máquinas reconocen las palabras, están penalizadas y las reconoce como spam. Para evitar eso, lo que tendremos que hacer es diseñar gráficamente una imagen donde tenga esa, digamos, esa palabra, ¿vale? De manera que la máquina nos reconoce lo que hay dentro de esa imagen. Podemos poner descuento o promoción tantas veces como nos dé la gana dentro de una imagen, pero no
no escrito, ¿vale? De manera que la máquina no lo reconozca. O sea, cuando en el botoncito clicar, en vez de poner promoción 10% de descuento, pues lo que pondremos es una imagen, un JPG o un PNG, donde ponga esas palabras, pero la máquina no reconoce las imágenes.